Buenas tardes, buenos días, queridos amigos y hermanos. Un jueves más nos encontramos para continuar con nuestro estudio y compartir toda esta teosofía. En el día de hoy, nuestro estudio llega a la parte del estudio del cuerpo físico que está en el libro de Taimni. El capítulo lo tituló él Control, Purificación y Sensibilización del Cuerpo Físico. Así pues, vamos a adentrarnos, pero para ello y como siempre, recordad que si no queréis que vuestra imagen aparezca en la grabación que será colgada en YouTube, podéis cerrar vuestro vídeo, vuestra cámara, clicando sobre ella. Aparecen todas las pantallas en forma de un icono pequeño. Y recordar que pueden recibir todos los programas que se emiten vía Zoom desde la sección española escribiendo un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Esto solamente hace falta hacerlo una sola vez porque los incluirán en el grupo. Y a partir de que estén en el grupo ya lo recibirán puntualmente. En el mail indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono, porque es vía YouTube. Y quien quiera ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, mi dirección electrónica es clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Ahora vamos a hacer unos momentos de recogimiento, de silencio, y tenemos una de las gemas de Oriente que nos dice: con tu mano arranca el amor por el yo, como si fuera un loto de otoño. Ama el camino de la paz. Con tu mano arranca el amor por el yo, como si fuera un loto de otoño. Ama el camino de la paz. Y el camino de la paz no puede ser de ninguna otra forma que manteniendo en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los seres en todos los reinos de la tierra. Ninguno puede quedar fuera por ninguna razón. Esto atiende al primero de los tres objetivos de la sociedad teosófica que recordamos: formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. Y nos dice Taimni: al tratar de la constitución del cuerpo físico y de sus funciones, se explicó que la principal función de éste era la de servir como instrumento del alma en el plano físico. De esto se deduce que si vamos a pisar el sendero que conduce finalmente a la perfección, debemos entrenar y desarrollar este cuerpo de tal manera que sea capaz de desempeñar sus funciones tan perfectamente como sea posible. Sobre todo para que cualquier afección que tenga el cuerpo físico no sea un impedimento para el desarrollo interno. Puede haber problemas en el cuerpo físico
siempre y cuando no afecten a las funciones principales y sobre todo al cerebro. Es verdad que existen ciertas limitaciones inherentes a la naturaleza del plano físico que no pueden ser salvadas, pero aun con estas limitaciones es posible llevar al cuerpo a un estado de eficacia y perfección mucho más elevada a la que tiene precisamente ahora como instrumento del alma. Se nos dice que en un lejano futuro, y esto hay que tenerlo en consideración, que no es para pasado mañana, que en un lejano futuro, cuando la materia del plano físico, toda la materia del plano físico, estará mucho más superiormente evolucionada de lo que ahora está, los cuerpos físicos de los que se podrá disponer en aquel tiempo serán mucho más aptos para responder a las vibraciones que llegan de los planos superiores, y los hombres perfectos de aquel tiempo podrán hacer descender mucho más de su divinidad al plano de la conciencia física de lo que pueden ahora. Y esto, por supuesto, es en general. Eso no va a desanimarnos en absoluto. Sin embargo, dentro de las limitaciones bajo las cuales trabajamos, existen grandes posibilidades de progreso y adelanto ante nosotros. Y todo lo que se espera que hagamos es que utilicemos al máximo el material del que se dispone actualmente. Es decir, en lugar de estar pensando, ¿y por qué no tengo más? ¿Y por qué no adelanto más? ¿Y por qué no progreso más? Hay que trabajar con lo que tenemos, tal como estamos en el día a día. Y con eso hacer lo mejor posible en todos los aspectos. Ahora bien, ya se ha dicho al principio, en este libro no estamos tratando del problema del conocimiento de sí mismo en general, sino de la búsqueda del conocimiento de sí mismo con un claro objetivo, es decir, el objetivo de la realización de sí mismo. Así pues, por todo lo que se ha manifestado desde este punto de vista particular, se dirá tanto como sea posible. Esto puede limitar hasta cierto punto la esfera de acción del tema, pero probablemente aumentará la utilidad de su exposición. El problema inicial que hemos de abordar al tratar del cuerpo físico es ponerlo bajo nuestro control, porque sin conseguir alguna medida de control no es posible ni purificarlo ni hacerlo suficientemente sensible para que responda a las vibraciones exquisitamente delicadas que llegan de lo interno. Y cuando habla de control, está claro que es en todos los aspectos en los que tiene una importancia capital. Es en el comer, en el beber, en el trabajo, en el descanso, en los ejercicios, en la respiración, todo lo que afecta al cuerpo físico. Debe de estar bajo nuestro control y no ser nosotros esclavos de ninguna de las posibles apetencias que el propio cuerpo físico tiene, porque ya le hemos dado costumbre de recibir ciertas cosas. Por eso es importante que nos observemos y descubramos qué cuestiones relacionadas con este cuerpo físico son las que hemos de descubrir y posiblemente transformar, transmutar, rectificar.
recordaremos que el cuerpo físico es un instrumento viviente, no un instrumento inanimado como el motor de un coche o como un violín, que obedecen solamente a las leyes de la física y de la química. El cuerpo físico ha logrado algo que puede ser denominado semiconsciencia. Además de costumbres e idiosincrasias arraigadas, y algo que corresponde a nuestra voluntad, de modo que puede resistirse, y lo hace a nuestras tentativas de cambiar sus costumbres. Y esta semiconsciencia viene dada porque todos los átomos, todas las partículas constituyentes de nuestro cuerpo físico forman un todo unificado que es la suma de todo lo que se denomina respecto de los reinos elementales. Y en este caso se ha denominado en la literatura teosófica en su conjunto como el elemental físico, lo que quiere el cuerpo, que no es lo que quiero yo. Hemos de distinguir esto. Y entonces no hemos de atender a lo que quiere el cuerpo, sino a lo que realmente debemos darle al cuerpo para que funcione correctamente y no lo estropeemos antes de tiempo. Todos nosotros hemos experimentado esta resistencia por parte del cuerpo físico. Si alguna vez hemos intentado cambiar nuestras costumbres físicas y nuestro modo de vivir. Es verdad que la mayor parte de las dificultades con las que tenemos que topar cuando hacemos un esfuerzo para cambiar nuestro modo de vivir no se deben al cuerpo físico, por lo menos no todas, sino al cuerpo de deseos, denominado cámico astral, y también al cuerpo mental en su aspecto de mente concreta. Y en la mayoría de los casos el cuerpo físico solo es el instrumento a través del cual nuestro cuerpo de deseos y nuestro cuerpo mental tratan de conseguir lo que desean. Y encontré este cuadro que se relaciona con la muerte de Séneca, pero las palabras de Séneca dicen: es preciso vigilar los deseos del cuerpo, pues el cuerpo pide placeres vanos, efímeros y deplorables, que si no se regulan con gran moderación, irán a parar a la sensación opuesta. Y nos pueden perder totalmente. Sigue diciéndonos Taimni, pero después de habernos desprendido de los factores que provienen de nuestros deseos y de nuestra naturaleza mental, todavía hay algo que queda, algo que tiene su origen en la parte física de nuestro ser. Y el cuerpo físico es algo a tener en cuenta en nuestra tentativa de adquirir dominio sobre nuestra naturaleza inferior. El primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es separarnos conscientemente de él. Hacer un gesto interior de, a ver, me lo voy a mirar. Y darnos cuenta, tanto como sea posible, de que somos diferentes de este cuerpo y dueños del mismo. A mí me parece que todos los que acudimos a estos estudios, este aspecto ya lo tenemos claro, que no somos el cuerpo, pero que hemos de hacernos dueños del cuerpo. Al tratar de la necesidad de adquirir conocimiento del cuerpo físico, se especificó que uno de los resultados de conseguir este conocimiento era proporcionarnos la habilidad hasta cierto punto de separarnos mentalmente de él, de objetivizarlo, para usar la fraseología técnica.
Y de Mario Benedetti encontramos que nos dice: de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismos y la fruición cotidiana, examinar el pasado etapa a etapa, baldosa a baldosa, y no llorar las mentiras, sino cantar las verdades. Este poder de objetivización y de disociación del cuerpo de nosotros se desarrollará diligentemente por medio de un curso rápido de entrenamiento hasta que lleguemos a ser completamente conscientes de este dualismo y no nos identifiquemos con el cuerpo, no nos identifiquemos más de lo que nos identificamos con el caballo en el que cabalgamos y que utilizamos para nuestro trabajo. Bueno, esto referido a los que tienen caballos y otros animales para los trabajos. La autoconciencia es la capacidad de tomar conocimiento del propio ser. Así que hemos de ser conscientes de este dualismo, yo y el cuerpo. Nosotros alimentamos al caballo adecuadamente, lo mantenemos en forma e incluso podemos complacernos con sus inocentes caprichos, pero no permitiremos que obstaculice nuestro trabajo y siempre le obligaremos a hacer lo que convenga. Nuestra actitud tendrá que ser similar hacia el cuerpo físico, al cual debemos reconocer como una cosa viviente, con sus caprichos y sus idiosincrasias, con sus deseos naturales por la comodidad y por rehuir cualquier cosa a la que no esté acostumbrado. Pero esta actitud no se consigue pensando solamente en ello. Es muchas de las actitudes que tenemos respecto a cosas, ¿no? Ideamos y pensamos y le damos vueltitas, pero muchas cosas no las llevamos a cabo, no las realizamos, no las llegamos a hacer. Esta actitud es el resultado de una disciplina rígida y persistente a la cual se somete al cuerpo físico. Sin esta disciplina no podemos desarrollar la capacidad de separarnos del cuerpo y, desconociéndonos a nosotros mismos, continuaremos siendo sus esclavos. Muchas veces cuando vemos la palabra disciplina, se nos pueden poner los pelos de punta, quizás algunos, por haber recibido cierto tipo de crueldades o rigideces un poco serias en los colegios, en algunos lugares, incluso a veces hasta en la propia familia. Pero disciplina significa discípulo, el que aprende, el que está aprendiendo es el discípulo. Y no la tenemos que asociar a ningún tipo de castigo. Aunque sea cierto que para disciplinar al cuerpo, para hacer que sea obediente a lo que debe hacer en términos de aprender nuevas formas de proceder, al principio nos costará. Claro, no está acostumbrado a ciertas cuestiones o está demasiado acostumbrado a otras que le vamos a decir que no le vamos a dar más y se va a resistir y va a estar diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque su naturaleza es esa, pero también su naturaleza es que si nosotros persistimos se va adaptando a las nuevas formas y entonces se convierte en un instrumento fiel al servicio del verdadero ser que somos. Esta disciplina, sin embargo, no significa llegar al otro extremo y torturar el cuerpo sujetándolo excesivamente sin necesidad.
tal como lo hacen algunos faquires y algunas personas religiosas mal orientadas. Estos métodos extremistas son totalmente equivocados y el Bhagavad Gita y en realidad todos los grandes instructores nos han puesto en guardia contra ellos. No se trata de hacerle daño al cuerpo, en ningún caso. El cuerpo físico se pone bajo control aplicando simplemente una firme fuerza de voluntad para cambiar sus malas costumbres si las tenemos, y empleando la paciencia, que es la ciencia de la paz, ciencia, y el sentido común para manejarlo. El propósito de etapas o austeridades de varias clases practicadas inteligentemente es el de adquirir esta clase de control sobre el cuerpo físico y convertirlo en un servidor obediente del alma, de lo que realmente está por encima del propio cuerpo. Y hacerlo para que lleve a cabo con eficacia y sin resistencia, sea lo que fuere lo que se pida de él. Unas palabras de Gandhi que dicen: la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Cada sadhaka o aspirante puede planear sus propios métodos para adquirir esta clase de control, porque las necesidades de cada individuo son diferentes y lo que es necesario en el caso de uno puede no ser necesario en el caso de otro. Usted no tiene que aspirar o conseguir cualquier nuevo estado. Deshacerse de sus pensamientos actuales, eso es todo. Palabras de Ramana Maharshi. Y hemos leído en tantas ocasiones que uno se convierte en aquello que piensa y por lo tanto es modificar lo que pensamos el primer y más importante paso para hacer verdaderas y profundas transformaciones. Suponiendo que hemos adquirido el control necesario sobre el cuerpo físico y que podemos hacer con él lo que queramos, ¿qué hemos de hacer a continuación? Hemos de purificarlo. ¿Qué quiere decir pureza? Pureza no solo con relación al vehículo físico, sino también con relación a nuestros cuerpos emocional y mental. Quiere decir el predominio en nuestro vehículo de aquellos componentes, de aquellas combinaciones de materia que puedan responder fácilmente a las vibraciones superiores y que, por lo tanto, no respondan ya a las vibraciones inferiores. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Estas también nos recuerdan las palabras de Krishnamurti. Si cambias tú, estarás cambiando al mundo. Si cambias tu modo de pensar, entonces estarás cambiando tu forma de sentir y de actuar. Y así el mundo a tu alrededor cambiará. Incluso aunque no cambie nada ni cambie nadie, porque nosotros percibiremos al mundo de una manera muy distinta a como lo percibimos actualmente. Nuestra percepción se ampliará y comprenderemos el por qué las cosas son como son y están como están. En todos los planos, las combinaciones de materia están clara y específicamente relacionadas con ciertos poderes vibratorios, de manera que un grado particular de materia puede responder solo dentro de ciertos límites de vibración y no más allá de estos límites.
Estamos totalmente familiarizados con este fenómeno en la ciencia y solo tenemos que aplicar el principio de una manera generalizada a la materia que se encuentra en nuestros diferentes vehículos o cuerpos. De esta correspondencia que existe entre la materia y la vibración, se deduce que la capacidad vibratoria de nuestro cuerpo en conjunto, y por el momento nos limitaremos al cuerpo físico, esta capacidad está determinada y limitada por la capacidad y proporción de los distintos grados de materia presentes en él. ¿Qué materia hemos incorporado al cuerpo físico? Por medio del comer, el beber y el respirar, etc. Un cuerpo que esté compuesto preferentemente de las combinaciones más delicadas será capaz de responder fácilmente a las vibraciones más elevadas y será más o menos impermeable a aquellas otras vibraciones que son inferiores. Mientras que un cuerpo que esté compuesto preferentemente de combinaciones más vastas responderá fácilmente e instantáneamente a los pensamientos y emociones inferiores y será incapaz de captar aquellas vibraciones que pertenecen a las gradaciones más sutiles, más elevadas. De aquí que la purificación no significa nada más que aumentar la proporción en el cuerpo de las partes más sutiles de materia, con la eliminación gradual o en todo caso la reducción de las partes más vastas. También vale la pena recordar que es a través del sistema nervioso que el alma actúa cuando utiliza el cuerpo físico. Por lo tanto, es de capital importancia que atendamos a estas indicaciones, a esto que nos está transmitiendo Taimni, que lo tengamos en cuenta, que lo consideremos, que descubramos qué es lo que hemos de transformar en nosotros mismos. En un sentido, todo el cuerpo es su instrumento, el del ser, que somos en realidad. Pero el sistema nervioso es el instrumento especial, a través del cual encuentran expresión las emociones y los pensamientos y otras energías superiores del alma en el plano físico. Por medio de los vehículos purificados pueden llegar esas otras energías al plano físico y se manifiestan en la conciencia física. El cuerpo entero, con todo su complicado mecanismo, alimenta y sostiene en armonía el sistema nervioso y nada entorpece más la actuación del alma en el cuerpo que cualquier desarreglo del sistema nervioso. Así que toda persona que diga es que yo me pongo nervioso muy fácilmente, es que siempre estoy nervioso, miremos. Cuando una persona se pone muy nerviosa, lo primero que ha de descubrir es que eso que le sucede es porque no acepta las cosas tal como son. Esta es la clave. No aceptar las cosas tal como son. Luego ver si de esas cosas puede cambiar algo a mejor. Y si puede transformarlo a mejor, bien. Pero si no puede porque no está en su mano, debe aprender a aceptar las cosas tal como son. Aceptarlas, porque las cosas tienen un proceso, las personas tienen su propio proceso y hemos de aprender a aceptar a todas las personas
dentro de su propio proceso. Sigue diciéndonos Taimni, un coágulo de sangre en el cerebro puede paralizar por completo el cuerpo y puede detener todo el trabajo del alma a través del cuerpo. Fijémonos que cuando nos dice algo, nos está diciendo ese algo y mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué se espesa la sangre? ¿Por qué se estropea? ¿Por qué se coagula? Tiene que ver con lo que comemos, cómo comemos, con lo que bebemos y el largo etcétera que hemos de atender. El sistema nervioso, la vibración de cuyas partículas produce todos los fenómenos de la conciencia, necesita de todo el cuerpo para su sostén. Y según sea la calidad del cuerpo físico, así debe ser la calidad de la materia nerviosa y como consecuencia su responsividad a las diferentes clases de vibración. Tengamos en cuenta que los ejercicios de respiración, poniendo nuestra atención en esa respiración calmada, tranquila, nos ayuda a calmar todo el cuerpo y todo el sistema. Muchas veces la persona se pone nerviosa y solo se le ocurre ir de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero pocas veces se le ocurre sentarse y ponerse a respirar. Y eso sería una ayuda preciosa. Sigamos. El cuerpo físico se va formando a través del alimento y de la bebida que tomamos y naturalmente la calidad de sus componentes dependerá en gran parte de la calidad de esta alimentación. El conocimiento de la naturaleza de las diferentes clases de alimentos y la experiencia práctica ha capacitado al ocultista para clasificar los alimentos en diferentes categorías, según cómo afectan la capacidad vibratoria del cuerpo en conjunto. Y la clasificación más conocida es aquella en la que los alimentos se dividen en 3 grupos: alimentos tamásicos, rajásicos y sáttvicos. Los alimentos tamásicos son aquellos que incitan a la inercia. La persona que padece de una inercia muy acusado es esas personas que no se mueven aunque venga un camión de frente y le están diciendo: oye, que viene un camión, oye, que viene un camión, y dice: ya se apartará. Los rajásicos son aquellos que estimulan la actividad y las personas excesivamente rajásicas, todo lo contrario que los tamásicos, son aquellos que andan de aquí para allá todo el día correteando. Pero no solamente corre el cuerpo físico, moviéndose inquieto en todo, sino que además su mente y sus emociones están saltando de una cosa a otra constantemente. Y los sáttvicos son aquellos que producen armonía y ritmo. La persona que llega a tener estos 3 en equilibrio tiene una forma de vida armónica, tranquila, serena y está en paz. De entre este último grupo de alimentos, hablando de los alimentos, es de donde el aspirante al conocimiento espiritual tiene que escoger tanto como le sea posible. Si puede ser más de carácter sáttvicos que rajásicos y tamásicos. Es necesario decir aquí, a modo de advertencia, que este principio de selección de nuestros alimentos puede ser causa del agotamiento físico y puede ser aplicado de la manera menos inteligente y más rutinaria, porque no es bueno obsesionarse con la comida tampoco.
hay que ser sencillos y no complicar las cosas innecesariamente. Algunos hindúes hacen un fetiche de este principio y es patético ver a estas personas cuya religión y cuyo esfuerzo por espiritualizar su vida queda reducido casi únicamente a la esfera culinaria. Y no solamente son algunos hindúes, hemos conocido personas aquí, entre las gentes occidentales, hemos conocido personalmente incluso a personas que estaban haciendo una vida completamente vegetariana, muy obsesionados con lo vegetariano, pero sin embargo, a nivel mental y emocional, he de decirlo con palabras sencillas pero muy entendibles, a nivel mental y emocional se comían al vecino con patatas. Y esto pues es un contrasentido. Estar constantemente ocupado con qué vamos a comer y cómo, y luego tener una mente y unas emociones en discordia con el mundo, con las personas, con las cosas como están, descontentos por cómo están, ansiosos y preocupados, o un largo etcétera. Cuidado con esto, porque ahí recordemos las palabras de Jesús. Os envenenáis más con lo que sale por vuestra boca que con aquello que entra por ella. Y es cierto, porque lo que sale por la boca ha estado primero en la mente y en las emociones. La pureza del cuerpo es solo un medio para un fin, y la pureza del cuerpo por sí sola no puede llevar a la espiritualidad, más que un buen violín por sí mismo puede producir buena música, a menos que la pureza vaya combinada con otras condiciones para encaminar la vida espiritual, entonces carece de sentido. Después de la purificación, el siguiente paso importante que se requiere es la salud. La verdadera salud significa un armonioso funcionamiento de todos los órganos vitales del cuerpo físico. Esto produce no solo una sensación de bienestar, sino que también proporciona la capacidad de enzarzarse en una actividad física y mental prolongada sin sentir cansancio. La persona que tiene realmente buena salud apenas si es consciente de su cuerpo físico, mientras que la persona que padece de una falta de salud crónica siempre está pendiente de alguna parte del cuerpo, porque el cuerpo reclama la atención si tiene dolor, algún tipo de padecimiento. Como sea que la enfermedad es el origen de la constante distracción de la mente, se la considera un obstáculo en el sendero del yoga, del Raja Yoga, y tiene que ser superada sistemáticamente por aquellos que se están preparando para pisar este sendero. Ahora bien, llegados aquí, y por lo que está comentando, hemos de decir que lo primero que tenemos que atender es a no perjudicar al cuerpo por medio de lo que se ha estado comentando sobre el comer, el beber, el respirar, el trabajar, el descansar, el ocio y tal, y sobre todo por el pensar y el sentir, no perjudicarlo ahora, en la etapa actual de nuestra vida. Y con esto ponemos en marcha la posibilidad de sanar ciertas cuestiones que no estén bien en nosotros. Pero puede haber enfermedades kármicas que hayan llegado ahora a nuestra vida, en esta existencia, porque es la hora de que sean saldadas y no desaparecerán hasta que se agoten. Sin embargo, si comprendemos estas cuestiones, las recibiremos
pacíficamente. Las recibiremos con comprensión, las aceptaremos. No nos revolveremos contra ellas, las aceptaremos serenamente. Si bien haremos lo posible para ayudar a mitigarlas y por lo tanto a poner también los cimientos de una posible sanación cuando sea que toque. Sigue diciéndonos Taimni, en muchos casos esta enfermedad es el resultado de una desarmonía interna y de la falta de dominio de sí mismo. Me parece que la fotografía es muy expresiva y desaparece cuando estas causas que la provocan son eliminadas, pero no las causas externas, las causas internas. Las causas internas. Siempre esperamos estar bien cuando cambie lo de afuera. No, hay que cambiarlo de adentro. El pensar y el sentir, los actos y las palabras. Pero hay casos en los que están involucradas causas kármicas. Y la persona, esto alude a lo que decía hace un momento precisamente, y la persona continúa teniendo mala salud a pesar de la más enérgica disciplina y a pesar de una vida frugal y recta, y de no estar viviendo de esta manera en absoluto. En este caso, el aspirante pasará por esta fase de su vida con buen ánimo, pero manteniendo decididamente la actitud correcta y la estricta regulación de su vida física. La fase de mala salud debe terminar, y más pronto o más tarde, con el tiempo o en otra existencia, eso no importa. Más pronto o más tarde, con el tiempo, ello hará que él ponga la base adecuada para una vida física con buena salud en el futuro. Es lo que debemos hacer, poner la base. Llegamos ahora a otro factor que hemos de tener en cuenta al tratar del problema de hacer del cuerpo físico un instrumento digno del alma y de capacitarlo para hacer descender a la conciencia física hasta cierto punto la vida que el alma vive en sus propios planos. Dice que hemos de tener en cuenta otro factor. Capacitarlo para hacer descender a la conciencia física hasta cierto punto la vida que el alma vive en sus propios planos, y esa vida del alma ha de descender hasta el cuerpo físico. Hemos visto que la pureza del cuerpo físico es necesaria, pero que la simple pureza no es suficiente. Se necesita algo más para capacitar al cuerpo y en especial al sistema nervioso, para que responda a las vibraciones y energías superiores. Y esta cualidad puede expresarse mejor con la palabra sensibilidad. La pureza está relacionada con la naturaleza de lo material, la pureza del cuerpo físico, mientras que la sensibilidad tiene que ver más con la capacidad vibratoria. Podemos explicar mejor la diferencia por medio de una analogía tomada del campo musical. La nota musical que podemos obtener de una cuerda depende, en primer lugar, de la calidad del material y en segundo lugar de la tensión a la que está sujeta. Por medio de la selección de diferentes clases de materiales, acero, cobre, platino, etc., podemos conseguir distintas clases de sonidos y las diferentes clases de cuerdas tan diferentes timbres como se dice técnicamente. Pero las notas que pueden lograrse de las cuerdas dependerán también de la tensión a la que estén sometidas,
Cuanto más elevada es la tensión, más delicadas las vibraciones que se producen. Así, la simple pureza y la buena calidad del material del sistema nervioso no nos capacitará para ponernos en contacto con la vida superior. Solo eso no. El sistema nervioso tiene que sensibilizarse, si se nos permite utilizar esta expresión, para capacitarlo, para que responda a las vibraciones más sutiles. Si la simple pureza fuera suficiente, cualquier niño nacido de padres con cuerpos sensitivos y puros y alimentado con alimentos puros desde su nacimiento, sería capaz de contactar con la vida superior de la manera más fácil, pero en realidad no puede, ni siquiera un niño en estas condiciones. Su sistema nervioso no ha sido sometido a ese proceso especial que le sensibiliza y le hace responsivo a las vibraciones más sutiles. Esta sensibilidad del sistema nervioso se consigue por medio de la meditación. Esa intensa concentración de la mente combinada con una ardiente aspiración del alma, que polariza todas las energías que trabajan en los vehículos inferiores en dirección del yo superior, y de esta manera hacen que sea posible en el cerebro físico la afluencia de las fuerzas más sutiles. Estas prácticas preliminares involucradas en la concentración y la meditación ordinarias conducen gradualmente hacia aquella disciplina y control más intensivo de la mente, conocido como yoga, Raja Yoga, que culmina con la fusión de la conciencia inferior con la superior. No se ha expuesto con detalle cuáles son los verdaderos cambios que tienen lugar en la constitución del cuerpo físico como resultado de una meditación prolongada, ni tampoco es necesario disponer de este conocimiento con el propósito de hacer que el cuerpo físico sea sensible a las vibraciones más sutiles. Pero es bien sabido que parte del proceso consiste en poner en actividad aquellos órganos y centros a los cuales nos hemos referido en el capítulo correspondiente. Y otra parte consiste en cambiar, hasta cierto punto, las fuerzas que afluyen a los átomos que componen el sistema nervioso. Vimos todo lo relacionado con el doble etérico y los chakras en los archivos 4, 5, 6 y 7 de este trabajo que hemos visto en todo este tiempo anterior. Y aquí puse de nuevo el diagrama que hace referencia a los chakras, los centros energéticos. Pero como todo esto lo iremos viendo más adelante, pasamos. En primer lugar, no es necesario entrar en detalles sobre estas cosas, porque el problema es muy complejo. Y en segundo lugar, porque no es necesario conocer el modus operandi para el propósito de la sensibilización del cuerpo físico. Así pues, vemos que el hecho de hacer del cuerpo físico un instrumento sensitivo a través del cual el alma pueda actuar sin impedimentos en el plano físico no es asunto fácil. Comprende cambios de un origen muy profundo en la constitución de la materia que compone el cuerpo. Es por eso que es necesario un entrenamiento tan prolongado y riguroso para hacer un verdadero ocultista, y es por eso que solo aquellos que tienen una paciencia y una perseverancia excepcionales
pueden llevar a cabo con éxito esta difícil tarea. Es cierto que en el caso de algunas personas parece fácil llevar a cabo estos cambios, pero eso es solo porque han trabajado en vidas anteriores para estas cosas, y lo que ahora parece tan fácil de desarrollar es realmente la recapitulación del progreso ya realizado en el pasado. Cada uno alcanza lo que merece y por lo que se ha esforzado. La naturaleza no tiene favoritismos de ninguna clase. Es considerable el total de informaciones de que al presente se dispone sobre el doble etérico, Linga Sharira, y sobre los fenómenos etéricos en general. Nos habla ahora la conclusión del libro de Powell, que por el orden ha de ir detrás de lo que hemos hablado sobre el cuerpo físico del libro de Taimni. Repito, es considerable el total de información de que al presente se dispone sobre el doble etérico llamado Linga Sharira y sobre los fenómenos etéricos en general. No obstante, el estudiante serio se dará cuenta enseguida de que el campo que queda para futuras investigaciones es muchísimo más vasto que las fracciones exploradas hasta ahora. En vista de la íntima conexión entre la estructura, la nutrición y la salud del doble etérico y la salud física, y con el funcionamiento no solo del cuerpo físico denso y sutil, sino también de los demás cuerpos en relación con el físico. Es a todas luces evidente que la investigación de toda clase de fenómenos etéricos conduciría a descubrimientos de gran interés científico y de benéfica importancia para el hombre. Varios métodos para llevar a cabo tales investigaciones están abiertos para nosotros. Primero tenemos el método de observación clarividente directa, a diferentes niveles, siendo probable, en vista del rápido desenvolvimiento de ciertas secciones de la raza humana en la actualidad, que gran número de personas estarán, en un futuro no muy distante, en posesión de facultades etéricas, no astrales ni mentales, sino etéricas, en adición a las facultades etéricas normalmente desarrolladas en el curso ordinario de la evolución. La línea de trabajo del Dr. Kilner parece indicar que tales facultades se pueden estimular mediante el uso de pantallas como las empleadas por él y posible por otros medios físicos todavía por idear. Tanto el mesmerismo como el hipnotismo pueden también, con salvaguardias adecuadas, ser utilizados para despertar facultades etéricas latentes. Vemos que lo puse en rojo porque cuidado con esto. Esto, la literatura más profunda teosófica lo desaconseja totalmente. Y si leemos también en el pequeño libro del señor Krishnamurti, cuando dice no deseéis poderes psíquicos, ellos ya vendrán. Cuando estéis preparados para recibirlos, el maestro os enseñará cómo desarrollarlos sin peligro para vosotros. Mientras tanto, estáis mejor sin ellos. Más o menos lo dice así, más o menos. El empleo de la fotografía puede llegar a ser en el futuro muy extenso e importante, puesto que las sales empleadas en la placa fotográfica, que ya no se usan, son sensibles a anchos de onda y grados de luz más allá del alcance del ojo normal. Otro método de investigación que ofrece grandes promesas es el empleo de la luz ultravioleta
A este fin se ha abierto recientemente un laboratorio en Leeds, por iniciativa de miembros de la Sociedad Teosófica en dicha ciudad. Los métodos del Dr. Crawford pueden muy bien ser continuados por otros trabajadores, añadiendo nuevas comprobaciones a los resultados altamente valiosos obtenidos por el hábil investigador nombrado. En cuanto, nuevamente en rojo, en cuanto a la conveniencia de utilizar las sesiones espiritistas para provocar fenómenos de materialización, como los obtenidos por el barón von Notzing, por ejemplo, es probable que haya divergencia de opinión. Se admite bastante generalmente que los fenómenos de esta naturaleza son perjudiciales en grado sumo para el medium, tanto físicamente como en otros sentidos. Hay también algo distintamente desagradable en las materializaciones producidas por tales medios. Por otra parte, se puede objetar que si los medios están dispuestos a sacrificarse por la causa de la ciencia, ésta tiene justificación para aceptar tal sacrificio. Además, la ciencia como tal no tiene interés en el aspecto desagradable o de otra clase de un fenómeno natural. Y veremos en futuros capítulos que esto lo describe muy claramente y nos advierte realmente de que estas cuestiones ni tocarlas, pero lo veremos a su debido tiempo, en el orden que toca. Parece bastante cierto, sin embargo, que los instructores espirituales más elevados de la actualidad no miran favorablemente a las sesiones espiritistas. No obstante, se puede arguir que en otras edades el empleo de vírgenes vestales, de agoreros, profetas y otros médiums recibieron la sanción y aprobación de altas autoridades. Y lo puse en rojo. ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas altas autoridades que aprobaban esos métodos? Los seres humanos hemos sido muy dados y seguimos siéndolo en dar títulos a otras personas, diciendo, es que este es un iniciado, es que este es muy espiritual, es que esta es muy espiritual, es que el otro tal, cuando en realidad solo podemos saber de acuerdo a lo que conocemos nosotros mismos, pero de lo que es más elevado que nosotros mismos, podemos conocer nada. Sigue diciéndonos, de consiguiente, quien esto escribe se abstiene de ofrecer conclusiones dogmáticas sobre este punto. Las posibilidades de utilizar el conocimiento derivado de los fenómenos etéricos para fines curativos parecen ser ilimitadas. Para muchas enfermedades físicas, emocionales y mentales, la curación vital o magnética, así como el mesmerismo y el hipnotismo, parecen estar de acuerdo con el avance general del pensamiento en tal dirección. Y todo esto, pues nuevamente, nos lleva a tener que estar muy bien informados de todas las cuestiones. En particular, parece muy recomendable el empleo del mesmerismo para producir anestesia en cirugía y para otros fines, en lugar del éter del gas o del cloroformo. Se puede suponer también que la ciencia de la osteopatía obtendría valiosos resultados en conjunción con el estudio de los centros de fuerza y del flujo de la vitalidad en el cuerpo humano. Los notables descubrimientos del Dr. Abrams, que parecen ser aceptados, al menos en parte, por la profesión médica, son al parecer de beneficio casi incalculable para la raza humana,
agobiada de enfermedades en la actualidad. Aunque el sistema Abrams no ha sido estrictamente probado todavía, el autor cree que es casi cierto que los métodos empleados en dicho sistema actúan directa e indirectamente y hasta cierto punto sobre y por medio del doble etérico. El reciente restablecimiento de las curaciones en varias iglesias cristianas parece tener un gran porvenir. Cabe poca duda de que tales métodos, aunque están lejos de ser enteramente físicos, actúan hasta cierto punto por medio de la materia etérica. La posibilidad de utilizar nuestro conocimiento de los fenómenos etéricos se extiende, sin embargo, mucho más allá de lo brevemente indicado antes. Así, por ejemplo, es probable que se descubra un factor importante, hasta ahora no conocido, para el tratamiento de la enfermedad y para conservar la salud en ciertas propiedades etéricas, aparte de las puramente físicas, de las drogas, las medicinas, los gases, las aguas, el aire, las emanaciones de las tierras y los minerales, de las frutas, de las flores y de los árboles. Es posible que en el futuro descubramos lugares sanitarios, sea en tierra, lagos o mar, cuyo poder curativo depende también de sus propiedades etéricas. La atención que desde hace poco se dedica a un más amplio empleo de la luz solar evidentemente guarda relación con lo que conocemos con respecto a las emanaciones del prana del Sol, la difusión por la atmósfera y la absorción del mismo por los seres vivientes. Es posible que un mayor conocimiento de los fenómenos etéricos y vitales produzca un cambio profundo de actitud con respecto al empleo por la medicina y la dietética de sustancias que hayan pasado por organismos animales o derivados de estos. Y esto también es muy cuestionable. Es razonable también conjeturar que esas esquivas sustancias conocidas como vitaminas deban sus benéficas propiedades a la presencia en ellas en una u otra forma de prana, la vitalidad, o posiblemente a la calidad de materia etérica que contienen. El reconocimiento del hecho de que la vitalidad del cuerpo se deriva no del alimento, sino de la atmósfera directamente, puede dar lugar a un cambio radical en el tratamiento dietético de las personas enfermas y también al uso más extenso del ayuno como agente curativo. Los que están familiarizados con los escritos sobre ayuno saben que varios escritores sobre este interesante tema han ya deducido de la observación que la conexión entre la asimilación del alimento y la adquisición de energía vital está muy lejos de ser simple o directa. Se reconoce hoy generalmente que el empleo de la electricidad con fines curativos no ha dado todo el resultado que se esperaba de ella al principio. Es posible que un conocimiento más profundo de los fenómenos etéricos ayude a encontrar métodos para utilizar la electricidad con fines curativos. La asociación de la electricidad con la materia etérica, de la cual el doble etérico está compuesto, es un fenómeno que se puede utilizar en valiosas aplicaciones. En efecto, no es mucho decir que en lo futuro el doble etérico, siendo morada, por así decirlo, del principio vital, del prana,
en su aspecto físico, reciba tanta atención y aún más como la que hoy recibe el cuerpo físico denso. La utilización con el tiempo de la energía asociada con el éter físico para muchos fines es evidente y no necesitamos insistir aquí sobre ello. El estudiante de ocultismo, sin embargo, recordará la advertencia de que no se permitirá a los hombres liberar las fuerzas casi incalculables latentes en la materia atómica hasta que haya seguridad de que tales fuerzas se utilizarán benéficamente y no con fines destructivos, como ha ocurrido, desgraciadamente, en el caso de tantos descubrimientos científicos del pasado. Es, además, evidente que el descubrimiento de los grados etéricos de la materia abrirá nuevos horizontes a la química y a la física, y hasta pueden dedicarse útilmente a la producción de sustancias alimenticias de todas clases, de conductores o aisladores eléctricos, de materiales para vestidos y de otras muchas sustancias útiles en la vida diaria. Finalmente, tanto en su valor intrínseco y como paso previo hacia el conocimiento de cosas más elevadas, la aceptación por parte de los científicos ortodoxos de la existencia del doble etérico y el estudio de la constitución y modo de actuar del mismo, lo cual nos aventuramos a creer que no tardará mucho, pueden constituir una sólida base sobre la cual construir una vasta superestructura de conocimientos sobre cosas ultrafísicas. Porque, parafraseando los párrafos finales del libro El idilio del loto blanco, lo que ha de venir es más grande, más majestuosamente misterioso que el pasado. En progreso lento e imperceptible, los instructores de los hombres beben su vida de fuentes más puras y toman su mensaje más directamente del alma de la existencia. La vida con mayúscula, contiene más de lo que la imaginación de los hombres puede concebir. El verdadero capullo de la vida crece más que la estatura del hombre y su corola bebe de las profundidades del río de la vida. En el corazón de esa flor, el hombre leerá los secretos de las fuerzas dominantes del plano físico y verá escrita en ella la ciencia de la fortaleza mística. Aprenderá cómo exponer las verdades espirituales y a penetrar en la vida de su ser más elevado. Puede aprender también cómo retener la gloria de ese ser superior y, sin embargo, conservar la vida en este planeta mientras perdure, si es necesario mantenerla con toda la fuerza de la virilidad, hasta que la obra esté terminada y haya enseñado a todos cuanto buscan luz estas tres verdades. El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo desarrollo y esplendor no tiene límites. El principio que da vida en y fuera de nosotros es imperecedero y eternamente benéfico. No se lo oye, ni se lo ve, ni se lo huele, pero es percibido por el ser humano que desea percepción. Cada ser humano es su propio legislador absoluto, su propio dispensador de gloria o de sombras. Cada ser humano es quien decreta su vida, su recompensa y su castigo.
Estas verdades, grandes como la vida misma, son tan sencillas como la más sencillamente humana. Dese el alimento del conocimiento a todos aquellos que ardientemente lo ansíen. Hola. Estas últimas frases nos han dejado como para estar recogiditos, ¿verdad? Hola, José. ¿Ya puedes abrir tu micro? Sí, sí, ya me están regañando. Me sacaron una muela hace apenas, Ah, ah, de las últimas. mm, De todas esas cosas que se han utilizado y todavía a veces se siguen utilizando para mejorar, para mí una de las más difíciles de aceptar por mí es el hipnotismo. Y ahí en una parte hizo referencia, aunque es una entrega a otra entidad. Y sí. en un momento yo creí que era útil, pero después me di cuenta que no. Sí, ya me están criticando. Y por, y por último, el consumo de los frutas y vegetales de hoy están cargados con tanta cantidad de pesticidas y herbicidas, fungicidas, fertilizantes, de que para consumirlo hay que lavarlo muy bien. Sí. No sigo para que no me regañen más. Y gracias, A gracias ti, gracias, José. a Sí, ti y a todos los que participan y hacen vivo esta clase. gracias, gracias. Es verdad que los alimentos están todos muy llenos de productos, pero bueno, mientras no podamos vivir del aire que también está contaminado, pues tenemos que acudir a los alimentos y hacerlo lo mejor que podamos, teniendo en cuenta que, claro, hay gente que todavía, yo no fui siempre vegetariana, soy ovo-lacto vegetariana, pero hace más de 35 años, pero no lo fui siempre. Y hay muchas personas que no lo son. Los animalitos que se comen aportan tóxicos porque les dan alimentos que también los llevan y además el sufrimiento que se les infiere, que es muy grande y del que toda persona nos hemos de hacer conscientes de que ningún ser, y lo voy a decir con estas palabras, que ningún ser tenga que sufrir para alimentarme a mí. Por lo tanto, hagamos lo que mejor podamos, cada uno. Pero si podemos, pues ir haciendo mejor uso de todo, incluidas las frutas y las verduras y todo, el mejor uso posible, pues mejor. Y cuando decías al principio sobre el hipnotismo y el mediumismo son nefastos. El hipnotismo es utilizado por algunas personas dentro del campo de la medicina, pero aún así, en el hipnotismo, que no es igual que algunos tipos que no llegan a la persona hipnotizada, entre comillas, no llega a estar dormida y entregarle la voluntad. Ahora no recuerdo los nombres de los procesos, pero aún así es que cuando entramos en contacto con otras personas y en las cercanías, nuestras auras se tocan.
Y comparten muchas cosas las auras del uno y del otro. Nos sentamos uno junto al otro. Ahora, bueno, de los que veo aquí, pues Pilar y Manolo están compartiendo su aura. Espero que se lleven muy bien. Pilar ha salido pitando, pero será por otra cosa. Pero dicho así en broma, ¿no? Que hemos de tener en consideración que cuando una persona utiliza la voluntad de otro, aunque sea para hacer terapias supuestamente con la buena intención, si no es un ser muy puro, puede estar transmitiendo de lo que es él o ella a esa otra persona. A la vez puede estar recibiendo. O sea, que todo este intercambio no es nada aconsejable. Lo que hemos de tener es la prudencia y la compasión, porque la persona que está sufriendo acude a donde le dicen cuando ya no puede más con el sufrimiento. Y entonces acude a donde le dicen. En fin, en todo este trabajo más adelante se habla de estas cuestiones. Cuando habla ya del cuerpo astral, también aparece el tema del mediumnismo y de, bueno, todos esos procesos. Y entonces, pues bueno, tendremos la oportunidad de ampliarlo más, porque está ahí muy bien explicado. Y yo añadí algo de las cartas, no, algo de los comentarios a la doctrina secreta del grupo que tenía la señora Blavatsky en Londres en los últimos tiempos de su vida. Añadí algo y bueno, iremos viendo. Hay suficiente información como para que podamos nosotros estar al menos preparados ante ciertas situaciones que se pueden dar. Nosotros tenemos familia, a nuestras familias les pasan cosas, a todos los seres les pasan cosas. Si estamos bien informados, podremos dar alguna idea, alguna explicación, si se nos acepta, al respecto de lo que conozcamos. Por eso es importante conocer todas estas cuestiones. Por ejemplo, ha habido padres que se han encontrado con una criatura, con un hijo o una hija, pasando problemas muy graves relacionados con entidades. Tenía un psiquismo la criatura y veía cosas y no sabía cómo explicarlas y era un sufrimiento constante. Si los padres no tienen ningún conocimiento para poder siquiera comprender qué es lo que está pasando ahí, pues eso es un sufrimiento para todos, para los padres y para la criatura. Pongo esto como ejemplo porque hay muchos casos. Bueno, Patricia, hola. Hola Clarisa, muy buenas tardes a todos o buenos días. Tengo unas inquietudes, a ver si tú me pudieras orientar. Mira, la primera inquietud, sé que todo tipo de enfermedad obviamente es emocional y es somatizada a través de una emoción. Y cada enfermedad representa ahora sí, un nombre. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, se dice que es porque están demasiado enojadas consigo mismo las personas, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí mi pregunta es más que nada, es ¿cómo evitar que esas emociones repercutan dentro de nuestro organismo y nos creen enfermedades? Y la segunda, Clarisa, es que actualmente todo lo que es de agricultura está asociado mucho con lo que serían los pesticidas y lo que serían muchos químicos que le insertan o le ponen ahora sí, a las plantas para evitar plagas, para evitar. Y por ahí creo que había un documento que me llegó en mis manos en donde decía que conforme va pasando el tiempo, esos pesticidas o ese alimento que le dan, como por ejemplo a las gallinas,
esos químicos que les inyectan afectan en cierta manera a lo que sería el cáncer. Porque ahorita, por ejemplo, el maíz transgénico está produciendo mucho cáncer en el riñón. Muchas gracias, Clarisa. Buen día. Buen día, Patricia. Voy a ir por el segundo y luego me tendrás que preguntar por el primero porque ya se me habrá olvidado. A ver, por el segundo ya hemos comentado que es cierto que los alimentos están llenos de productos, pero es poco lo que podemos hacer, porque si bien es cierto que ahora se venden productos que se denominan bio, que no han recibido pesticidas y tal, por otro lado se nos dice que los campos donde se cultivan los productos bio se ven afectados por lo que trae el viento de otros cultivos, o sea que es muy difícil que podamos abstraernos de esto. Y iba a ocurrir lo siguiente, y lo voy a decir así de sencillo. O la humanidad se adapta a todas estas cosas y van sobreviviendo los más fuertes y transmitiendo su fortaleza a las siguientes generaciones, o acabaremos todos. Porque de momento no se ve que vaya a haber cambios en este sentido, de momento. Yo más adelante no sé si los gobiernos tomarán medidas más serias. De momento lo que prima es el poder y el dinero. Y no nos engañemos, mientras prime el dinero y el poder, los gobernantes no están dispuestos a hacer cambios y los grandes lobbies no están dispuestos a hacer cambios. Así es que no hay que preocuparse, hay que ocuparse de lo de hoy, del aquí, de hacer lo mejor posible y no obsesionarse. Porque las obsesiones pueden ser más dañinas que lo que uno se come. No obsesionarse, no tener miedo, aceptar las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer también. Esto puedo, bien, lo hago. Esto no puedo, bien, pues no lo hago. En cuanto a lo que has dicho sobre las enfermedades que se somatizan, mira, menos mal que me acuerdo de que iba por ahí el tema. Y las enfermedades, es cierto que algunas enfermedades se somatizan, porque somos muy insistentes en la forma de pensar y sentir. Y ante la insistencia, todo afecta al doble etérico, y el doble etérico es donde se forma la primera parte de lo que luego se conformará en una enfermedad física, puramente física. Pero también con esto no hay que ser obsesivos y no creérselo todo a pies juntillas, porque los libros estos de autoayuda dicen muchas cosas y hay mucha gente vendiendo libros de autoayuda haciéndose los dientes de oro, mientras que los leemos tenemos que aprender a ir distinguiendo el grano de la paja. Hay enfermedades que son del cuerpo físico, puramente del cuerpo físico. Y cogemos virus y cogemos bacterias y si el sistema de defensas no está fuerte, pues nos pueden afectar. Pero uno no puede estar todo el día, ¡ay, que me duele el hombro derecho! Esto es porque el padre, porque la madre, porque el hijo, porque los libros de autoayuda, muchos de ellos que tiene la culpa la relación que hemos tenido con el padre y con la madre y con el Espíritu Santo. Por favor, no le demos la culpa al padre y a la madre, porque estamos en este mundo gracias a nuestro padre y a nuestra madre, sea como fuere que hayan sido. Si hemos merecido un padre y una madre amorosos es porque kármicamente lo merecíamos. Y si no ha sido así es porque kármicamente lo merecíamos. Pero gracias a ellos, sean como fueren, estamos en este mundo con la oportunidad de hacer conciencia, que es a lo que venimos, a hacer conciencia de nuestra verdadera naturaleza, del ser que somos, de la realidad con mayúscula. Por lo tanto, en este tema también digo lo mismo que antes. No busquemos, ¿y ahora por qué me duele aquí, por qué me duele allá? En lugar de buscar por qué me duele aquí,
vete al cajón de donde tienes las pomaditas y las cremas y hazte una buena repasada que te ayude a aliviar el dolor. Si hay una causa más grave, hay que acudir al terapeuta, al médico, al fisiólogo, al masajista, al que sea que se ocupe de lo que sea que es necesario ocuparse. Pero sin asustarse y sin montar películas. La mente hay que dejarla tranquila, la mente hay que dejarla calladita. Es que habla demasiado nuestra mente, siempre está hablando. Hay que dejarla tranquila y hay que estar tranquilos y en paz, viendo lo que es, sabiendo lo que hay, haciendo lo mejor que se puede y aceptándolo. Haciéndolo, si se puede sanar algo, si se puede ayudar, si se puede curar, hay que hacerlo, claro, claro que hay que hacerlo, por supuesto, pero sin estar preocupados. Preocuparse es ocuparse de una cosa antes de tiempo. Hay que ocuparse, pero no preocuparse. Patricia, no sé. Sí, muchísimas gracias, Clarisa. Que tengan bonita tarde todos. Hasta luego. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿O estamos todos... A ver, ¿por dónde va esto? Adolfo. Hola, buenas tardes a todos, buenos Hola. días para los que están del otro lado del charco. Em, es un comentario, no es una pregunta, Sí. porque ha salido en una de las slides el tema del ayuno. Mm. Y el ayuno yo creo que es una práctica que es muy interesante para ver realmente toda esa especie de engranaje que tenemos entre lo que es el cuerpo físico en sí, pero también la parte mental y emocional. Claro que hay muchos tipos de ayuno, pero por ejemplo, cogiendo un ejemplo concreto, 24 horas sin comer, solo bebiendo agua o tés o Sí, infusiones, ¿de acuerdo? O sea, sí, que es uno de los más habituales, ¿de acuerdo? Ya solo eso te ayuda un poco a ver qué tipo de enganche podemos tener cada uno, sí, ¿no? Porque hay una parte física, obviamente, pues te sonará el estómago, bueno, pues normal, ¿no? Dentro de un orden, pero no es solo el estómago, es el deseo, esta especie de binomio que sí, hacen la mente y las emociones sí, pero es que quiero comer, ¿no? Y precisamente estamos en un momento en que, al menos en la parte del mundo en el que estamos, a ver, por decirlo de una manera suave, desnutridos no vamos. no, vamos sobrados. Desnutridos, claro, desnutridos no vamos. Y en ese sentido es una práctica muy interesante. Y esto también lo pongo en relación con el tema del vegetarianismo y veganismo, ¿no? Que, a Sí, ver, ahora mismo, o sea, a ver, en ni comparación con lo que había hace 10 años, 15 años o 20 años. Ahora vas a cualquier sitio a comer fuera y hay una opción vegana o varias opciones veganas, ¿no? Ya no solo sí, vegetarianas, sino veganas, ¿no? Y de manera que se ha convertido casi hasta en una moda. O simplemente, sí, a título de anécdota, hubo una reunión familiar no hace tanto donde había bastantes personas, como unas 40 personas, y toda la generación menor de 30 años, menú vegano, todos, ¿no? Claro, entonces se hace mucho caso a la parte como más corporal, más de la dieta, pero luego, con perdón, ni puñetero caso a la parte mental y emocional, es decir, sí, todo lleno de enganches por ese lado, ¿no? Con lo cual, sí. pues lo comido por lo servido, que dice el refrán. O sea, Sí, serás vegano, pero ya está. eso es lo que he dicho, que luego se comen al vecino con patatas. Ay, De que hay justamente. una mente que está todo el día dándole vueltas y está descontenta y juzga y critica y juzga más y los colgaría en la plaza del pueblo, Sí, por sí, decirlo suavemente. sí, sí, sí. Sí, 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 gracias Alfonso, ay, Adolfo, Ya, porque muy bien, además lo has recordado que ha salido y es
es interesante que lo tengamos en consideración, lo de los ayunos. Sí, sí. Estar un día de ayuno le viene bien a todos los cuerpos. Sí, Y sí, lo es que muy pase bueno. del día de ayuno, hay que hacer las cosas con mucho conocimiento. Mm. Pero desde mi punto de vista, y lo digo así porque lo siento así en mi corazón, es mejor ser vegetariano mental, aunque se coma algo de carne, que no al revés. Vegetariano mental quiere decir que pongamos orden en nuestra mente, que no juzguemos, que no condenemos a los demás, que no estemos con la mente tan extraviada, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Totalmente. Gracias, Clarisa. A vosotros, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna cosita que decir? En los alrededores de mi casa, ¿Sí? no sé si alrededor de 5 o 8 kilómetros de radio, yo creo que hay más de 30 restaurantes veganos, vegetarianos. Mm, Y cada vez que he entrado a alguno de ellos, los únicos viejos son nosotros dos. Todos son gente joven. gente joven. Ahora habría que hacer una encuesta. ¿Entrar a uno de esos restaurantes? Sería bueno se Ay, lanzara. José, sí, estaría bueno. Bueno, tú lo tienes cerca. A mí me resulta difícil poder ir y hacer una encuesta, pero no, pero estaría bien entrar en uno de esos restaurantes y hacer una encuesta. A ver, ¿quién de ellos es vegetariano mental? Larisa, podría decir algo así, Sí, cortito. claro, sí, Ángela, sí. Sí, gracias. Primero que todo, fantástica la clase o conferencia. Pero, por ejemplo, aquí yo he observado que la mayoría de personas que se hacen veganas o se hacen vegetarianas no lo hacen por compasión al animal, sino más que todo por salud. Y porque al comienzo, cuando empezó el boom aquí de lo vegetariano, lo hacían por salud y porque estaba de moda. Lo mismo que la meditación. No digo que todos los jóvenes son así, pero una gran mayoría que yo he estado a veces preguntando cuando tengo la oportunidad que voy a un restaurante, siempre encuentro una comida, aunque sea un plato que es Sí, vegetariano. Yo soy vegetariana, no soy vegana. Entonces, sí he notado eso en muchos jóvenes. Otros sí lo hacen porque han visto que el animal lo matan con una crueldad y algo tan horrible que de sí, verdad sí, que sí. impacta. Y lo que dijiste yo he dejado mucho la amistad con una persona que es vegetariana también, porque casi siempre que hablábamos entraba la cuestión de la murmuración o de la Mm, crítica. mm, Y entonces yo le decía, pues eso no hablemos de eso, no hablemos de esa persona, cambiemos el tema y se empezó a enojar, entonces mejor decidí cortar un poco con la persona, porque como dices tú, la mente no. Ese era el sí. comentario. Gracias. Gracias, Ángela. Sí, sí. Bueno, ya vemos. De todas maneras, pues cuantas más personas estén haciendo régimen vegano o vegetariano, tantos menos animales se están sacrificando. Y eso es muy importante. Aunque mirad, la mente ya la arreglarán cuando se vayan dando cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no puede ser al mismo tiempo. Parece que no somos capaces de mucho al mismo tiempo, pero bueno. Y no, y no estamos perfectos Y, todavía. ¿No? y aquí digo, claro, entre estudiantes de teosofía, ya sean miembros o simpatizantes, porque al fin y al cabo lo que se da para todos, igual para miembros que para simpatizantes. Nos van entrando las ideas del por qué dejar de comer carne y pescado y por ese daño, ese sufrimiento a las criaturas y tal. Y esto pues va entrando, pero a muchas gentes esto no se les dice casi por ningún sitio. Al contrario, ¿os habéis fijado?
no sé por dónde estéis según quiénes, pero aquí hay programas de cocina en todas las cadenas casi. ¿Sabéis cuántos programas de cocina vegetariana hay? Yo no he encontrado ninguna. Todos son de cocina la corriente, la que corre por todas partes. Entonces, y la gente pues venga va, y venga va. Entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿verdad? Está preguntando que Así sí. que nada, cada uno tiene que ir haciendo pues según comprenda. Eso es lo importante, hacer lo que se va comprendiendo y transformar lo que vayamos comprendiendo. ¿Mm? Bueno, familia, si os parece bien, detenemos aquí la grabación. Yo este sábado tengo la presentación de la Interamericana y la semana que viene tenemos un pleno. La semana que viene tenemos el martes a Ramón, el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Por eso he dicho que tenemos un pleno. Sí, muy bien. Pues quedamos así y nos vemos. Gracias a todos.